Este episodio fue realizado gracias al apoyo de ISA Intervial, la principal operadora de concesiones de carreteras interurbanas, conectando a millones de personas en todo Chile, contribuyendo de manera sostenible a su desarrollo social, económico y ambiental. Para conocer más acerca de sus proyectos y programas, te invito a ingresar en www.intervialchile.cl. Una vez más, www.intervialchile.cl. El desafío que tenemos en la TAM es doble, porque nosotros tenemos que seguir una trayectoria de desarrollo que no es la misma que siguieron los países que hoy día son ricos. Ellos siguieron una trayectoria lineal. En la medida que se fueron desarrollando humanamente, fueron consumiendo más recursos finitos. Materiales, carbono, agua, bosques, territorio, biodiversidad, todo eso. En cambio, nosotros tenemos que ser capaces de desacoplar ese crecimiento económico del uso de estos recursos finitos. Y ese es un desafío tecnológico monumental. Por eso es importante la tecnología y el emprendimiento. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale, sumate y sé parte ahora de este movimiento de impacto. Temporada 2. Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. A lo largo de este podcast conversamos y compartimos con emprendedores, inversores, líderes y referentes de Latinoamérica y ahora también Iberoamérica, aprendiendo de ellos acerca de sus historias, aprendizajes, errores y mejores prácticas en la transición sostenible o a lo que llamamos un mundo inclusivo, regenerativo y sostenible. Como siempre, los invito sobre todo a apoyarnos a partir de $3 por mes. Esto lo pueden hacer ingresando en www.impactlatam.co/podcast. Ahí hacen clic en Quiero apoyar. Les estaré y estaremos completamente agradecidos con el equipo, ya que cada uno de sus aportes nos ayuda a generar más y mejor contenido y también visibilizar todo esto en la región. También les pido que si les gustó este episodio, nos dejen unas estrellitas, un ranking en cada una de las plataformas donde escuchan este episodio y también una breve reseña que nos ayuda a seguir potenciando el algoritmo para que más gente nos encuentre y mucho más. Bueno, el día de hoy tengo un gran gusto, un gran honor de jugar al tenis, aunque yo no juego, con uno de esos grandes que sabe, que está metido en el mundo de la inversión, en el mundo del emprendimiento. Andrés Pelle. Con Andrés vamos a hablar acerca del escenario del Venture Capital, lo que viene, la inversión de impacto, tecnología, sostenibilidad desde Chile a Latinoamérica y el mundo. Lo voy a presentar. Andrés es CEO y cofundador de Kayak Ventures, una compañía cuyo primer fondo, apalancado por la familia Ibáñez Atkinson, y que invierte en startups que resuelven los grandes desafíos de la humanidad. Con foco naturalmente en Latinoamérica, hoy se encuentran levantando su segundo fondo, del cual nos comentará Andrés dentro de poco. Es board member del GSG NAB Chile, este consorcio mundial. Ya hemos tenido a Sebastián Hueliciejo y a otras personas del GSG a nivel mundial. Ha trabajado en Fundación Chile en varios roles durante más de 11 años ligados al desarrollo de negocios, la inversión, la sostenibilidad. Cuenta con un MBA en mi otra patria también, claro, Italia, en Bocconi. Y compartimos el lindo placer de ser alumnis, los dos, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dos disclaimers antes de arrancar. Una de las empresas del portfolio, Henry, la van a encontrar en el episodio número 25, que cuando Henry estaba levantando su serie A, que entiendo que lideraron, ahí después me contarás. Y ha sido profe mío del curso de Estrategia de Inversión de Impacto en el CEFIS de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, lo hice largo, pero ahí vamos. Bienvenido, querido Andrés, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto.
Gracias Dani, un honor, un placer y una gran diversión poder conversar contigo ahora. Muy bien, y me preparé, te digo, lo estuve preparando, estuve escuchando, parezco Alejandro Fantino ya, que es un presentador de Argentina diciendo generalidades. Pero bueno, Andrés, quiero arrancar de una frase o una interpretación mía, ¿no? Más bien, que es 100 millones de razones para apostar por el futuro de Latinoamérica a través del emprendimiento. Por favor, contame qué tiene que ver esto con tu trabajo en Kayak, con el sueño, con el propósito. Mira, me resuena ese número porque durante mis 12 años anteriores a Kayak, que estuve trabajando en Fundación Chile, y una de mis luchas, mi pelea, mi obsesión diaria era cómo movilizar capital privado a gran escala a la innovación en Latinoamérica. En Chile en particular, Latinoamérica en general. Y eso es difícil, sabemos, ¿cierto? Sabemos por la que hemos pasado, después podemos conversar, pero es muy difícil comenzar un asset manager desde cero porque tú requieres un track record para levantar un fondo, pero para tener track record necesitas un fondo, entonces, pero si no tienes el fondo, cuesta mucho echar a andar eso y partir, ¿cierto? Echar a andar un ecosistema de la nada. En eso estuvimos trabajando Fundación Chile y muchas otras personas mucho tiempo. Y en eso me invita la familia de Bañez Atkinson a formar un venture capital porque queremos aportar a la región. Entonces yo digo, nice, sí, pero ¿y de qué se trata este commitment? Mira, vamos a partir con un primer fondo single LP de $100 millones. Y ahí, por eso te estaba sentado yo, porque dije, Claro. de la noche a la mañana vamos a tener el fondo de capital de riesgo más grande de la historia de Chile. Entonces, y es un sueño largamente perseguido, y eso hace que yo tome la decisión muy difícil de dejar la Fundación Chile para perseguir este fondo. ¿Y por qué 100 millones de razones, cierto? 100 millones de razones para invertir en esto. Es porque, primero, hay un sentido, hay un propósito, hay un alma, que eso es lo más importante. El mundo se cambia con el corazón y no con la cabeza. Se necesita mucha cabeza para cambiarlo, pero se parte por el alma. Está este propósito de querer de alguna manera, y vamos a hablar de esto, ¿cierto? De meterle al sistema la capacidad de tomar riesgo para probar cosas distintas. O sea, permitirle a los emprendedores probar sus ideas con los recursos adecuados. Y además, como una manera entonces de impulsar desarrollo, impulsar una sofisticación del tejido económico en Latinoamérica, impulsar de alguna forma un mayor balance entre el talento y el capital. Y desde el punto de vista de la oportunidad de creación de valor es gigante y ahí hay otros 100 millones de razones. O sea, en Latinoamérica hay un lag muy importante de inversión en tecnología, de inversión en talento. Usualmente hay una relación históricamente muy vertical entre el capital y el talento. Entonces, cuando tú horizontalizas esa relación, ya produces algo interesante y puedes destapar el potencial de esa fuerza. Además, en Latinoamérica tenemos muchos problemas. Tenemos gobiernos y estados muy débiles, que tienen servicios societarios débiles en educación, en salud, en transporte. Tienes grandes segmentos del mercado en Latinoamérica que están muy mal atendido o no atendido o atendido muy caro en finanzas, en salud, en educación. Tienes a su vez también sectores muy concentrados. Tú tienes pocos mercados concentrados, pocas compañías que son capaces de retornar muy buen profit con productos más o menos malos, ¿cierto? Y además tienes un problema de productividad muy grande, muy grande, sobre todo en las pequeñas empresas. Y eso es una oportunidad gigantesca que siempre ha estado. Yo estuve en este juego en el año 2000 y también estaba esta promesa de poder abordar esos espacios y me fue bastante mal. Pero ¿qué cambia? Estando ese espacio, hoy día hay dos fuerzas que antes no estaban. Uno, el desarrollo tecnológico, o el anglicismo, el technology readiness. No solo digitalización, esa es una fuerza muy grande. Y la otra fuerza gigante es una presencia de una generación de emprendedores que tienen otra cabeza, que miran global, que están conectados de otra forma. Esas dos fuerzas están cayendo en un contexto que es muy fértil y que tampoco estaba presente hace unos años atrás y que tiene que ver básicamente con cambios tectónicos en tres sectores o tres espacios más bien, no son sectores. La sociedad,
definida por las comunidades locales y globales, definidas por los clientes que están comprando de otra forma y sobre todo por el talento, que quiere hacer otras cosas, quiere ir a trabajar a lugares que valgan la pena, donde hagan cosas que esté conectado con mi propósito, con mi crecimiento, con mi estilo. Luego tú tienes cambios regulatorios muy importantes que tienen que ver sobre todo, o cambios en los gobiernos y en los multilaterales que tienen que ver sobre todo con, por ejemplo, en la parte ambiental, premios o castigos, ¿cierto?, para internalizar costos ambientales. No solo carbono es evidente, pero también residuos, ¿cierto?, residuos orgánicos, etc. Lo segundo, que hay una presión de la sociedad hacia los gobiernos por aumentar la competencia en diversos mercados, por bajar las barreras de entrada a diversos mercados, ya sea negocios regulados, que han estado de alguna manera con alambres de púa, ¿cierto?, que nadie entra, como por ejemplo es el Open Banking, que te abre toda una avenida para fintech, pero también en distribución de medicamentos, por ejemplo, y otras cosas más, y la competencia en general, ¿cierto? Y eso es muy bueno para los nuevos entrantes. Y lo tercero, que tiene que ver con el impacto, vamos a ver cada vez más iniciativas público-privadas, porque se entiende que en desafíos complejos sociales o ambientales, ni siquiera el Estado solo puede abordar ciertas problemáticas, en lo social y en lo ambiental. Y lo tercero que está cambiando, primeras dos, entonces, la sociedad, los gobiernos, y lo tercero, la actitud, el attitude o la expectativa de los inversionistas. Y eso está cambiando a nivel de institucionales, mercados públicos, con ESG, con todo lo que tú lo puedas criticar, eso es un cambio. Segundo, más importantemente, que es la razón por la cual existe Kayak, hay un cambio de riqueza muy, muy grande entre la generación de la posguerra, la Boom Generation, y la generación X, ¿cierto? Hay un cambio muy, muy grande de patrimonio y esa gente, de esas familias, de esos grupos económicos, quiere hacer cosas distintas, como capital de riesgo e innovación. Y lo tercero, que viene un poco más atrás, pero pillando, es el inversionista retail, que dice, yo con mi fondo de pensiones, yo con mi fondo mutuo quiero hacer algo que valga la pena. Entonces, todo este cóctel de cosas, más las mega tendencias que tienen que ver con sostenibilidad, transición energética, digitalización, smart economy, etcétera, están haciendo que hoy día sean viables modelos de negocios que antes no lo eran. Eso es lo relevante. Y ahí está la oportunidad. Entonces, hay más de 100 millones de razones para pensar que el capital de riesgo va a explotar en la TAM, porque responde a un mismo fenómeno, digamos, de un catch-up con el mundo, pero catalizado por estas singularidades que tiene la TAM. Entonces, the future is bright. Tienes tecnología, tienes capital, tienes talento, tienes condiciones de mercado, tienes regulación que te está ayudando. Entonces ahí es donde empiezan a temblar y a erosionarse las murallas feudales de los incumbentes, que antes aguantaron y aguantaron bastante bien. Y esto te abre espacio para nuevos entrantes, pero también, y más importantemente, aumenta la demanda de innovación por parte de esos incumbentes. Nos gusta mucho el B2B, de compañías chicas que le van a resolver problemas a compañías más grandes. Acá no se trata de la dicotomía, que es los chicos contra los grandes, los jóvenes contra los viejos, el Estado contra el mercado, la regulación contra el laissez-faire. Esto no es dicotómico, pero esta presencia de tecnología, capital, emprendedores, va a generar muchísimo valor y va a alcanzar para la sociedad, para los clientes, para los emprendedores y para los inversionistas. Bueno, me diste más de 100 millones de razones porque me abriste me abriste un panorama con muchas puertas. Quiero ir a una puerta que detecté ahí que me parece interesante. Entonces, cuando vos escuchás un fondo de VC, hablan del bullish, o sea, que Latinoamérica está en un gran momento, y te habla de Brasil, ¿no? Que para mí es un continente aparte, te habla de México, etcétera, etcétera. A mí lo que me parece interesante acá es que en tu narrativa, en cómo lo cuentan, el basamento es el cambio social. Y eso quizá, por lo menos en mi experiencia y en varios pitch de VC y demás que vi, no lo vi. Entonces me parece que está muy bueno, pues está anclado en un cambio inevitable, ¿no? De la presión social que está ocurriendo, de la presión regulatoria, etcétera. Gente que quiere entrar y que necesitan, digamos, que tiene menos barreras hoy para armar una web, lo que sea, y demás. Me quiero meter en un sector en particular que a mí me interesa, que es el fintech, ¿no? Entonces, no porque yo sea un experto, pero veía algo, esto es lo que he visto y quiero compartirlo con vos.
Entonces hubo como una primera ola de la fintech, 2017 por ahí, que era, bueno, se viene el cambio, todo va a ser digital, los bancos van a morir. Esa era la idea de 2017, por lo menos que recuerdo yo. Y después hubo el imperio contraataca, ¿no? Que es los bancos se tornaron en apps, como en esta cosa digital, y todavía no se ve, aún con la cantidad y lluvia de inversión que hay en la fintech, un cambio radical, ¿no? Y sé que ustedes tienen fintech en el portfolio, como Migrante Sí. o Igalgo y otras más. ¿Cuál es tu visión respecto a esta industria? ¿Cómo lo ves? Mira, a ver, primero acá estamos para el largo plazo. Estos son cambios tectónicos, son cambios geológicos, por así decirlo, y esperar hacer un 10 por en 2 años es una cosa fantasiosa. Eso no existe, eso es Disney. Yo siempre digo que la gente de fuera del emprendimiento cree que cuando lee los suplementos de innovación o lee LinkedIn, dice, emprender es como ir a Disney, ¿cierto? Claro. Y yo digo, no, emprender se parece mucho más a ir a Vietnam que a Disney, la verdad. Pero es lo que yo te hablaba de un poco de que esto no es dicotómico y que estas posibilidades, por ejemplo, en fintech, que tiene todo ese cóctel, ¿cierto? Tiene segmentos mal atendidos o muy caros, ¿cierto? Tiene una regulación que hace muy difícil que entren las personas, tienen... y resulta que estos fintechs sí le están comiendo el almuerzo a los grandes bancos. O sea, es increíble, ¿cierto? En pagos, en préstamos, en una serie de servicios. Y eso finalmente a nivel de sociedad lo que ha hecho es que mejoren los productos y los servicios para los consumidores, ya sea porque están siendo atendidos por estas empresas nuevas o ya sea porque los bancos o los incumbentes, te decía yo, han sentido la presión, ¿cierto?, de tener que innovar o Claro. morir, y eso ha aumentado esta demanda por innovación. Entonces tú vas a ver muchos fintech que a lo mejor tiene un producto muy interesante que lo tiene que distribuir a través de los bancos, ya sea distribuye el producto a un cliente o distribuye un proceso, un piping, alguna cosa a las compañías, a estos bancos. Entonces, sí hemos visto como compañías, o sea, nosotros hemos visto compañías de nuestro portfolio que las tenemos más cerca, como un Zeppelin, como un Galgo, como un Fairplay, como un Marco, y en particular Zeppelin y Galgo que han sido capaces de compañías que no existían hace un par de años, no existían. Claro. Y hoy día estas compañías ya tienen un lugar en el mercado muy importante, y cuando yo miro los equipos de esas compañías y miro el financiamiento que están obteniendo, digo, estas compañías tienen un mejor equipo ejecutivo de desarrollo que el mejor banco de Chile. Claro. Y además tienen flexibilidad y tienen velocidad. Entonces, yo sí estoy viendo cambios importantes. Estamos viendo cambios importantes en las pasarelas de pago y con eso le mete presión al regulador, ¿cierto? Por tener que bajar estos monopolios de las compañías que existían antes, y eso hace que finalmente los emprendedores gasten menos plata en recaudar, ¿cierto? La facturación de sus compras. Entonces, yo creo que donde más se está notando es en fintech, son las compañías creo que han crecido más rápido, y eso no significa que se van a eliminar los bancos y los actores tradicionales, también se transforman. Y eso es un efecto muy deseado también de las innovaciones. Está bueno, me gusta. Gracias por compartir tu visión ahí. Me quiero mover hacia otro lugar que no es esta industria fintech, pero tiene que ver con transparencia y gobernanza, que es el ESG, ambiental, social y de gobernanza. Sí. Es un temón, y en otros episodios también, ¿no? Un poco la pregunta que hago es acerca del futuro, ¿no? Con esto de que venía como creciendo la inversión sostenible, ESG, las cartas de BlackRock, Larry Fink, etcétera, 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 un nuevo capitalismo consciente, y de repente, surprise, es como pareciera ser que hubo un hold, se ralentizó, podemos buscarle otras palabras. Por lo menos esa es mi interpretación, ¿no? De nuevo, que es personal para compartirla con vos. ¿Cómo ves el presente y futuro de este tema ligado ya a una inversión sostenible, inversión que toca el Sí. Finance First Mira, del impacto? te diría que son dos cosas. Muchas veces hay veces que el ESG muchas veces es un mecanismo para comprar indulgencias, que tú Sí. limpias tus pecados,
Lavado de culpas, ¿no? Le digo yo. Las culpas, ¿sí? Pagas por limpiar tus culpas. Y el impacto para mí es algo que no tiene que ver con expiar tus culpas, sino que hacer algo que mientras más venda esa compañía, mejor le hace al planeta o mejor le hace a la sociedad. Entonces, ESG creo que igual es interesante porque de alguna manera pone el tema sobre la mesa. Y yo sí creo que bien hecho, las compañías que no se preocupen de temas ESG son compañías más riesgosas para el futuro. Y como dice Ronald Cohen, las compañías que no se preocupen de esas dimensiones o del impacto en general, van a ver cómo se le van sus clientes, van a ver cómo su talento se va a trabajar a otras compañías, van a ver cómo sus inversionistas los dejan y van a ver cómo les cae la regulación casi vehementemente. Habiendo dicho eso, creo que acá en la inversión de impacto yo pongo el siguiente espectro. En un extremo está la inocencia y en el otro extremo está la hipocresía. Y creo que las dos son malas, ¿cierto? Y acá hay que entender que nosotros estamos en una transición, ¿cierto? Una transición hacia un capitalismo más consciente que, by the way, vamos a hablar después. El capitalismo siempre fue un impulsor del progreso, siempre fue. Y es lo que rompe la trampa malthusiana, después podemos hablar de eso, en la revolución industrial. Pero esta es una transición que va a ser asincrónica, que va a tener turbulencias y tú tienes que poder sobrevivir. Estamos pasando un pequeño sendero en un risco y que si nosotros cometemos errores, por ejemplo, en rentabilidad o, por ejemplo, en ser muy inocentes, podemos no sobrevivir para llegar al estado en que queremos. Entonces, es por eso que tenemos que preocuparnos de que los negocios con impacto sean rentables, porque si no rentan, ese impacto no escala. Claro. Y si tú no rentas, no puedes contrapesar los intentos fallidos de reciclar el capital. Más riesgoso aún es estar en la hipocresía, porque esos siempre te van a descubrir, y los primeros que te van a descubrir son la gente que trabaja contigo. Esos son los primeros. Entonces, tú me preguntaste por ESG, claro, ese no es tanto es un poquito empalagoso, un poquito exhaustivo, un poco enredado, el collar sale más caro que el perro. El collar sale más caro que el perro. Positivo, okay. Pero en cambio es distinto, nosotros estamos generando los negocios nuevos, claro, en donde el propósito y el impacto es un impulsor del crecimiento, es un magneto de talento y define el espacio de oportunidad. Está jugando con las reglas de capital de riesgo, por lo tanto, tienes que ir a retornar, tienes que buscar ese power law, pero el resultado para la sociedad finalmente va a ser mejor. Entonces, pero no hay duda que ponle el sabor que quieras, ponle el tono que quieras, los negocios en cualquier nivel de desarrollo que no consideren las variables sociales y ambientales o no tengan una gobernanza adecuada, van a ser inversiones mucho más riesgosas. Y si tú miras el largo plazo, es una mala inversión de largo plazo. Entonces, y eso yo creo que no hay ninguna duda. Y por lo demás también, bueno, depende de cada uno. Mira, yo estoy sentado en esta silla ahora contigo, a mí me dicen, tú eres un asset manager, trabajas en el sector financiero. Entonces digo, yo no soy un asset manager. Yo lo que quiero ser es un impulsor de negocios nuevos que puedan probar formas distintas de encontrar soluciones a problemas viejos. Y creo que la palanca del capital es maravillosa, porque te alinea, te coordina, te permite multiplicar por 100 millones tu energía, y creo que es un vector maravilloso, bien gobernado. Entonces, pero tengo que entender el juego en que estoy, tengo que entender que tengo que invertir en un portfolio con una cierta estrategia, con una cierta disciplina, tengo que entender que mi fondo, o sea, es durísimo. El Power Law es muy duro, porque si tú inviertes en 20 compañías y sabes que un puñadito chiquitito te retorna al fondo, entonces yo tengo que estar buscando en aquellos casos que me puede ir bien un gran retorno. Por lo tanto, yo puedo dejar afuera grandes ideas y grandes negocios que pueden ser una muy mala inversión de capital de riesgo. Eso es lo que tengo que entender. Tengo que ser pragmático también. Pero no puedo ser inocente, ni menos hipócrita, eso sí, eso nunca. Pero a veces uno puede caer en la inocencia y eso es complicado. Claro. No, está buenísimo. Bueno, ahí específicamente, y ya lo respondiste, pero me ha pasado a mí en conversaciones con algunos fondos que me dijeron, mira, me fui hacia el impacto,
Y cuando fui a levantar otros fondos, básicamente no me pedían esas variables, ¿no? Entonces siempre tenía la duda de si esto es desde un GP, o sea, desde el que gestiona el fondo, o también ves ese apetito desde los limited partners, o sea, los que aportan al fondo. Entiendo que los limited partners también, ¿no? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que, a ver, la palabra impacto está muy teñida, Dani. Sí. ¿Ya? Entonces, muchas veces se confunde impacto con algo no tan bien hecho, como algo no tan profesional, Claro. como algo que no renta tanto, como algo que lo hago para dormir tranquilo. Entonces hay un problema ahí con la palabra impacto, además que viene un poquito de la filantropía, ¿cierto? Yo creo que la filantropía es útil, es buena, es interesante, pero jamás y sirve para asistenciar para ciertas cosas que evidentemente que el sector privado por sí solo no se va a meter o el Estado tampoco, pero el verdadero progreso viene impulsado por el mainstream del capital. Ahora, entonces, claro, cuando yo le hablo mucho de impacto a una LP, se empieza a preocupar, ¿cierto? Claro, Entonces, a eso iba, ¿no? ¿Cómo al lo final, ves? nosotros decimos que y nuestro deck tiene, nuestro discurso, bueno, que es lo que vivimos día a día, ¿cierto? Tiene una cosa súper abstracta de cómo la inversión y el capital y el transmitir la capacidad de tomar riesgo es lo que ha sacado, es lo que ha traído mucho progreso a la humanidad y también ciertos problemas. Entonces nosotros decimos, tenemos que hacernos cargo de esos problemas y tenemos que hacer un capitalismo un poco distinto. ¿Por qué? Porque queremos que nos vaya muy bien y creemos que el impacto, más que ser un peaje al retorno, es justamente un impulsor del retorno en el largo plazo, ¿no? Entonces, yo no puedo separar el propósito cuando hablo con un LP, porque yo soy la misma persona, una persona íntegra yo soy la misma persona que entra a esta oficina, que entro a mi casa, que entro a una fiesta, que entro a una cancha de fútbol, que entro a hablar con un emprendedor o entro a hablar con un LP. Entonces, a eso me refiero que no tienes que ser tan inocente, en el sentido de que nosotros estamos viendo estos espacios de progreso en la TAM, de impacto directo y subsidiario, como un tremendo motor de crecimiento y también entiendo que yo tengo que retornar el fondo, porque si no, yo no retorno el fondo adecuadamente, no cumplo con mi responsabilidad fiduciaria, porque este es el juego que yo elegí jugar. No soy capaz, como te decía, de poder escalar el impacto de los casos de éxito, porque es súper importante que una compañía que da con una solución pueda escalar de manera sostenible financieramente, porque si no, el impacto sin escala es un autoengaño, no es una cosa bonita, pero para conversar. Entonces, es una trenza que no se puede separar. Entonces, claro, yo le voy a hablar de impacto a mi LP, pero inmediatamente también le voy a hablar de mi track record, le voy a hablar del equipo, le voy a hablar de mi portfolio construction, le voy a hablar de mis procesos, le voy a hablar de muy técnicamente. Entonces, porque si solo le hablo de impacto, obviamente no me va a pescar. Y luego hay muchos, hay LPs que a lo mejor, porque yo no estoy hablando a los LPs de impacto directamente de sus inversiones, y también le estoy hablando de la importancia de desarrollar managers locales en la TAM que sean capaces luego en la próxima vuelta, por ejemplo, de administrar plata de los fondos de pensiones. O sea, Claro. tener managers endémicos y plata endémica, que no se vaya como la marea, que se quede en la TAM, que tenga redes profundas, porque yo vivo acá, mis hijos viven acá, mis LPs viven acá, entonces obviamente tenemos un compromiso distinto en la región. Nuestro foco es la TAM, pero estamos en Chile, no nos vamos a ir a Miami con el equipo, nos podríamos ir, porque queremos estar acá, porque la proximidad es importante y desde aquí, Claro. ¿cierto? Ir creciendo Argentina, que tenemos un par de cosas en Colombia, ¿cierto? Perú todavía no tenemos nada, México tenemos también y algunos fundadores latinos. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo uno ocupa esa palabra, Dani, porque mira, yo te voy a contar una cosa. Nosotros cuando partimos Kayak Ventures teníamos dos estrategias. Una estrategia era capital de riesgo y otra estrategia era impacto. Y eran dos portfolios separados. Pero el portfolio de impacto no le pedíamos un peaje en retorno, le exigíamos ser rentable. Entonces, lo que nos empezó a pasar al corto andar era que decíamos, bueno, por esta compañía que hace telemedicina en Colombia y cubre la brecha de salud primaria gigante de la TAM, ¿es VC o es impacto? Esta compañía que hace
proteína de insecto y que captura carbono, o sea, es carbon negative cuando la comparas con la harina de pescado o la soya. Y ¿es impacto o es venture capital? Entonces al final dijimos, ¿sabes qué? Esto es arbitrario, es absurdo y corremos el riesgo de que las compañías que quizás no son tan interesantes, pero lo ponemos en impacto. Voy a hacer como una excusa un poquito a la mediocridad. Te hablo así muy sinceramente. Claro. Como que bajas la vara al y final. dijimos, ¿sabes qué? Nosotros somos una estrategia. Somos capital de riesgo en Latinoamérica con la hebra de impacto metida en el centro de nuestro tejido estratégico. Y eso es lo que hacemos. Y por eso podemos atraer al equipo que tenemos y por eso podemos atraer a los emprendedores que queremos atraer. No a todo el mundo, evidentemente, porque el capital de riesgo es muy primitivo, es muy de piel. Entonces, y no a todos los LPs, pero los LPs que quieran apoyar a este tipo de emprendedores y apoyar a Kayak. Kayak es un startup. Queremos ser una compañía líder en asset management de innovación. Puede ser que tengamos otros asset classes. Se requiere mucha deuda para escalar, por ejemplo. Pero que seamos un referente, no por el tamaño, sino que un referente en impulsar la innovación en el país. ¿Y cuál es nuestro rol societario? Que es muy importante el rol societario en capital de riesgo. Mi rol societario es poder transmitir al sistema la capacidad de tomar riesgo. ¿Qué significa eso, Dani? Esto es muy importante. Uno tiende a pensar que son los ingresos los que están distribuidos de manera no uniforme en la sociedad, lo que es cierto. Pero lo que es más cierto aún es que lo que está distribuido aún más inequitativamente en la sociedad es la capacidad de tomar riesgo, ¿no? La capacidad de probar. Y lo que hace un capitalista de riesgo como nosotros es le permitimos a la sociedad poder probar cosas nuevas. Le permitimos a esos emprendedores probar sus ideas con el equipo adecuado. No lo vamos a mandar al Everest con una chomba de lana, con un chaleco de lana. Lo mandamos bien y es bien equipado. Y si ese emprendedor, o más bien, si es exitoso el fondo y el fondo gana 1, ese emprendedor gana 5 o 10. Es asimétrico de una forma muy virtuosa. Y si el emprendimiento falla, el fondo pierde todo porque está diseñado para tomar riesgo y el emprendedor puede volver a empezar. Por eso es tan importante el capitalismo de riesgo, es volver a la esencia del capitalismo. Y tú necesitas, si Latinoamérica quiere dar un paso al desarrollo, es imperativo que la industria de capital de riesgo local se desarrolle. Es súper importante. Entonces, yo quiero el PIS que resuenen con ese discurso. Si no, que se vayan a otro lado si quieren solo retorno. Ahora, igual quiero ser campeón del mundo, pero quiero jugar bien, quiero jugar limpio, quiero pasarlo bien, quiero transformar la vida de las personas partiendo por las que trabajan en Kayak. Entonces, porque si no me voy a hacer otra cosa, ¿me explico? Y eso no es contraproducente con los retornos, porque, no sé, tenemos ahora, no puedo decir el nombre públicamente, pero se va a sumar un nuevo socio a Kayak, Bien. que es una persona maravillosa, increíble, un talento increíble, pero además una persona muy, muy noble. No es Messi en este caso. ¿Ah? No es Messi en este caso, que lo están sumando en todos lados. No, se viene no es Messi. Bueno, yo en VC no hay Messi, by the way, ¿eh? Hay gente que trabaja más a lo Bielsa. Pero esa persona yo no la puedo atraer si no tengo esto otro, tiene que ser genuino. Entonces, es por eso que el propósito es tan importante y es difícil muchas veces porque es cruel la industria financiera. O sea, hay una métrica que es el retorno, ¿cierto? Pero hay que seguir adelante con convicción y este es un juego largo. Yo espero que Kayak sea una compañía que dure muchas más décadas más que yo. Es más grande que nosotros, es más grande que mí. Está muy bueno. No, perdón que te interrumpí ahí, pero me parecía bueno sumar el comentario ese. Construyendo el legado, ¿no? Al final del día. Ahí vos hablaste, bueno, hablaste varias cosas.
Vos fuiste al encuentro anual de este Global Steering Group for Impact Investment, GSG, Sí. ¿no? El encuentro global, creo que se llama. Y te quiero consultar ahí, ¿qué te llamó la atención de esas subconversaciones que se dieron? Quizá hay algo para destacar que no encontrabas, que no te lo esperabas, no sé, creo que fue en Estambul, si mal no recuerdo. En Estambul, sí. Y no es el Foro Mundial ahora en Málaga. Yo Sí. no pude ir. Lo que fue en Estambul fue la reunión de los líderes de los Ah, capítulos eso, locales. eso, Entonces, muy eso. interesante porque es una conversación Más íntima. chiquita. Más chiquita, Eso. sí. Contanos lo que puedas y que te haya llamado la atención ahí, porque eso marca, me parece a mí, tendencia a la conversación mundial acerca de este tema, ¿no? De inversión de impacto y Sí. demás. Mira, yo te diría que, bueno, primero, cuando uno va a estos foros es interesante porque te das cuenta que uno cree que todo el mundo tiene la cosa clara y uno es el único perdido, entonces uno va ya a encontrar respuestas y te das cuenta que están todos igual de perdidos que tú. Eso es muy interesante, entendiendo, hay muchas crisis de identidades, hay muchas personalidades en esta cuestión de inversión de impacto y cada uno lo entiende como quiere. Yo lo entiendo la inversión de impacto como un atributo que cruza muchas clases de activos, ¿cierto? Pero una cosa que me llamó la atención es que estoy empezando a ver es que incluso si bien el GSG lo funda Ronald Cohen, que es el padre del capital de riesgo y el private equity en Inglaterra, por eso fue nombrado Sir, todavía había un tinte más bien desde la filantropía o más bien desde los multilaterales o más bien desde ¿cierto? Que quieren un poco estas donaciones hacerlo un poquito más profesionales, mucha ausencia de emprendimiento tecnológico en estas conversaciones. Y un punto de quiebre que se marcó en esta reunión, muy interesante, de hecho ahí fuimos un poquito subversivos con el NAP de Israel, que sí tienen la misma... Ok. Mira, oye, acá se trata de... O sea, la tecnología y el emprendimiento es realmente un vector gigantesco de creación de valor social, ¿cierto? Volver a estas raíces del capitalismo que nos llevaron a romper la trampa malthusiana después de la revolución industrial. Entonces, está tomando sabor en meter la hebra del capital de riesgo y de tomar más riesgo, porque el sector privado puede, además, siempre se habla de complementar al Estado, ¿cierto?, en las inversiones. Hay dos cosas. El Estado puede ser un poquito más lento, y los privados llegan antes, pero el Estado no tiene un espacio de experimentación, el Estado no puede tomar riesgo por una cosa inherente a cómo asigna recursos. Y los privados sí pueden tomar riesgo. Y acá esto es súper importante, de nuevo voy al tema del riesgo, porque se trata de encontrar nuevas formas, y el capital privado es un capital flexible que permite un espacio de experimentación a la sociedad para asignar recursos y explorar nuevas cosas, romper feudos o encontrar soluciones que los incumbentes no las van a encontrar por razones obvias, ¿cierto? Porque significa ser caníbal con sus propias decisiones. Entonces, diría que esta hebra de innovación y de el capital de riesgo con impacto creo que es un elemento que está tomando mucha fuerza y de hecho se va a incluir ahora en el Foro de Málaga una sección importante esa. Hablé mucho con Ronald Cohen de eso. Si tú lees el libro de Impact Investment de él, On Impact, ¿no? se llama Impact Investment, tal cual, que tiene un corazoncito en vez de un... Sí. Es muy interesante. Acá está mira. Impact. Sí, Impact. Diría que eso es algo nuevo que se está hablando. Como la necesidad de que la inversión de impacto sea escalable, rentable y mainstream. Diría que eso es lo que me llevó, y lo otro es que todavía es un concepto que a veces es muy etéreo y muy heterogéneo dependiendo con quién hables, dependiendo de cómo se formó el NAP de España o cómo se formó el NAP de Costa Rica. Hace poco escuché, yo fui a Israel en 2017, leí Startup Nation, y ahora hace poco, ya del año pasado, están con una movida de rebrandear el Startup Nation como Impact Nation. Claro. No sé si quizás surgió allí, pero bueno, bien interesante digamos,
ese 2.0, ¿no? Del VC, de la innovación y de mucho más hacia esa catapulta de futuro, ¿no? Sí. Sí, está bueno. Lo que pasa, Dani, es que, mira, el problema que tenemos nosotros en la humanidad es muy simple de denunciar, es muy difícil de solucionar, pero es cómo somos capaces nosotros de subir la calidad de vida de millones de personas sin romper el planeta. Ese es el problema que tenemos. Subir el piso social sin romper el techo ambiental. Y ese desafío requiere de mucha innovación, requiere de mucho capital, requiere de muchos emprendedores, requiere de muchas pruebas y errores. Y ese capital lo va a proveer el capital de riesgo. Entonces, mira, en los próximos 5 años o 10 años, se van a conectar a la red eléctrica 500 millones de refrigeradores de gente que antes no tenía refrigerador, ¿cierto? Si esos refrigeradores son alimentados con el mismo tipo de energía generada por carbón, o son igual de ineficientes que los refrigeradores que se enchufaron en los años 50 en Estados Unidos, no da el planeta, no da, simplemente no da. Entonces, porque el día del descalabro que tenemos, básicamente fue causado en muy poquito tiempo, en 4 milésimas de la vida de la Tierra, si fuese un día la duración de la Tierra, desde la Revolución Industrial, 4 milésimas, por una parte de la población muy pequeña, que es aquella población de los países que hoy día son ricos, como el 20%. Si es que el 80% de la población, de estos 10 o 9 billones que vamos a hacer, ponle 9, ponle 10, ponle 11, ponle 7. Si ese 80% aspira a tener el mismo nivel de vida de aquellos que hoy día viven en los países que son ricos, el planeta no da el territorio, no da el material, no da el agua, no da la biodiversidad. Entonces, la única manera que tenemos nosotros de poder subir este piso social, porque si no se descalabra todo, es hacerlo sin romper ese techo ambiental. Y eso requiere de mucha innovación. Por lo tanto, el desafío que tenemos en la TAM es doble, porque nosotros tenemos que seguir una trayectoria de desarrollo que no es la misma que siguieron los países que hoy día son ricos. Ellos siguieron una trayectoria lineal. En la medida que se fueron desarrollando humanamente, fueron consumiendo más recursos finitos, ¿cierto? Materiales, carbono, agua, bosques, territorio, biodiversidad, todo eso. En cambio, nosotros tenemos que ser capaces de desacoplar ese crecimiento económico del uso de estos recursos finitos. Y ese es un desafío tecnológico monumental. Por eso es importante la tecnología y el emprendimiento, y no lo van a hacer los incumbentes. Los incumbentes lo van a hacer solo si es que los chicos lo desafían. ¿Por qué mi banco me va a hacer una app mejor si igual no me pierde como cliente? Pero resulta que ahora la mejoraron, porque si no se les meten los otros bancos chicos. Y así, y por eso es la importancia de las energías renovables, y por eso es la importancia de la economía circular, por eso es la importancia de la eficiencia energética, etcétera, ¿cierto? Y eso también hablábamos, al final la sustentabilidad es un problema de coordinación, no un problema de recursos. Entonces, ¿qué te coordina? El capital social, las expectativas de la sociedad, la regulación, los inversionistas. Y eso va a hacer que podamos transitar a una economía que garantice buena calidad de vida a la gente sin reventar el planeta, incluyendo la belleza, obviamente. Qué linda masterclass me estás compartiendo a mí y a la audiencia, querido Andrés. Estamos hablando con Andrés Pelle, cofundador y CEO de Kayak Ventures. Me quedé dando vueltas, ¿no?, con eso de la sostenibilidad. Es un problema de coordinación, no de plata, no de recursos. Aunque la otra vuelta, cuando entrevisté a alguien del National Advisory Board, cuando hablamos de NAB, significa National Advisory Board del Global Steering Group for Impact Investment, alias GSG, lo comparto por si quizá alguien lo conoce, me decía, hay un déficit de $1 trillón, una cosa así. O 3 trillones. Claro, para los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Sí, y vos decís que no, que es un problema de coordinación al final del día. Sí, y te explico por qué. Ok. Te voy a poner un ejemplo muy local. No sé si tú estabas acá en Chile cuando se prohibieron las bolsas plásticas en los supermercados. Estaba terminando la maestría ahí en la Católica, sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una cosa evidente, ¿cierto? Pero
¿Cuál fue el vector de coordinación ahí? Fue una regulación que no fue tan buena, tenía algunos problemas. Pero el regulador dijo, nadie, ni un supermercado, puede regalar o vender bolsas plásticas. ¿Qué hubiese pasado si solo el Jumbo o solo el Líder hubiera hecho esa medida? Yo me demoré meses en acostumbrar a salir con mi bolsita. Se me queda mi bolsa y está el Jumbo y está el Líder y digo, no traje la bolsa. ¿A cuál voy? Al que tiene la bolsa plástica, ¿cierto? Ya. Entonces, al existir esta regulación, que es un mecanismo de coordinación, yo considero que la regulación es un mecanismo de coordinación, no coercitivo. Ok. Fue una ley pareja para todos. ¿Y qué pasó? No fue, digamos, primero se generó mucha innovación y hasta marketing alrededor de las bolsas reutilizables, los plastiqueros se tuvieron que transformar y finalmente, con esa coordinación, digamos, que fue a través de la regulación, tú pudiste, innovar eliminar las bolsas plásticas y generar un mercado para las bolsas reutilizables, ¿cierto? Y cambiaste la cultura. Y nadie perdió. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, si tú, por ejemplo, quieres reciclar, a mí me tocó fundar el Pacto de los Plásticos en Chile, que es un problema de coordinación terrible, porque uno dice, eliminemos el plástico, pero resulta que si yo soy un proveedor de envases plásticos y quiero hacer un envase de yogur reciclable, resulta que le tengo que convencer a Nestlé o a Soprole que no ponga la etiqueta de papel con adhesivo en ese envase, porque eso es lo que no lo hace reciclable. Pero a su vez, si es que Nestlé te dice a ti, ok, ya yo te voy a comprar el envase de yogur, que by the way tiene que tener una cierta composición para que pueda ser reciclable, pero si soy solo Nestlé el que te lo compra, no tengo volumen y no alcanzo a pagar el desarrollo técnico de ese proveedor. Pero si Soprole también lo hace, ahí ya sí, quizás sí se puede hacer. Pero también tengo que tener quien lo va a recolectar y quién va a reciclarlo y quién va a ocupar hacer algo con ese pellet reciclado. Entonces, es un desafío monumental de coordinación. Si eso estuviese en place, créeme que la plata llega para hacer el reciclaje, pero ese es un problema no resuelto, ¿no? Entonces, si es que yo soy responsable como un productor, ¿cierto? E internalizo mis costos ambientales, pero el de la competencia no lo hace, bueno, entonces yo salgo del mercado. A eso me refiero con que es un costo, es un desafío de coordinación colosal entre el regulador, entre los privados, privado, Estado. Y por eso son tan importantes. Mira, al final, estas grandes acuerdos transnacionales por ejemplo, de cambio climático. Una cosa es la contaminación local y otra es la global. Esa es más terrible. Mira lo que está pasando desde Kioto en adelante. Todavía no somos capaces de ponernos de acuerdo. Es un problema de coordinación, porque si estuviese bien coordinado, créeme que la plata va a llegar. Claro, totalmente. Y ese es el gran problema, que surgen otras tendencias más ligadas a este mundo, a esta idea de, que yo no estoy de acuerdo, pero de que el rol de la ONU pareciera ser que no es tan fuerte o no es tan gravitante, por decirlo de una manera liviana, y demás, ¿no? Por ejemplo, sí. No sé, la transición a los autos eléctricos, ¿por qué se demoró? Sí. Se demora porque hay plantas legacy de capacidad instalada de motores de combustión interna enormes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace esa transición? Si también es entendible, ¿cierto? Entonces, los autos se resisten a hacerlo, hasta que ahora tienen estas cuotas al año 2030, 35 en Europa, que tienen que vender solo autos eléctricos. Pero también hay que hacer una transición ordenada, porque no puedes tener tienes que preocuparte, obviamente, de limpiar el planeta, pero no puedes dejar a la mitad de Europa sin trabajo. Entonces, son problemas muy complejos, en donde se requiere esta coordinación que tiene que ver con mecanismos de mercado, capital social, regulación, cultura, ¿cierto? Expectativas de la sociedad, y esos son procesos lentos. Bien. Totalmente de sentido con eso. Hace poco volví de Warwick Business School. Ajá. Y ahí hice un programa en Sustainability Management. Y nos llevaron a una planta que queda en el Midland, England, que se llama Morgan Motor Company. Y hacen solo 1000 autos por año. Son esos autos medio deluxe. Muy hecho a mano, o sea, 100% a los Ferrari, pero no tan masivo, ¿no?
Ya. Y la pregunta era, ¿qué están haciendo para la transición que encima es mandatoria ya? No es que bueno, porque bueno, guerra en Ucrania, se cortó la fuente de energía y Claro. están con... Y nos decían, recién están con el primer modelo, con una cosa así eléctrica que están probando, entonces está tomando mucho tiempo esto y en un lugar donde ya es mandatorio. Así que lo que nos queda para Latinoamérica es la transición a EV, ¿no? A autos eléctricos en ese sentido. Parece que Pero va a bueno. pasar, o sea, nosotros creo que va a ser más rápido. Va a pasar lo mismo que pasó con la energía solar. A mí me tocó Mm. estar en los albores de la energía solar en Chile y Sí. eh, nosotros hicimos un startup y dijimos vamos a construir la primera planta competitiva utility scale sin subsidio spot. Y todos nos dijeron, se pegaron en la cabeza, o sea, de verdad que están mal. Y la hicimos. Y lo que pasa es que ahí las economías chicas como la chilena o la latinoamericana en general, nosotros nos beneficiamos de la tremenda baja de precio de los paneles solares. Entonces, Mm. y eso va a pasar con los autos, porque en la medida que sean mandatorios estas cuotas de autos eléctricos en Europa, va a haber más modelos, van a ser más baratos y Sí. la adopción acá en Latam va a ser rapidísima. No tenemos, al menos en Chile, no hay legacy plants, no hay nadie que se oponga a eso. En Mm. Argentina, que hay manufactura de autos, sí podría haber, como Mm. hay ahora en México, la industria de oil and gas se opone un poco a la electrificación, la frena, Claro, digamos. claro. Entonces, en ausencia de actores industriales legacy, la adopción tecnológica en Latam puede ser mucho más rápida, Mm. porque es otra manera de mirarlo. No me voy a exceder en el tiempo que te pedí para la charla y me quedan algunas preguntas finales. Y lo dijiste, lo comentaste, pero me parece que está bueno quizá refrendar para algunos que quizá no conozcan esto. Lo dijiste en una charla, le pedí a ChatGPT obviamente que me ayude a definirlo. Entonces, la trampa malthusiana es una teoría que sostiene que la población crece más rápidamente que los recursos disponibles, lo que eventualmente lleva a la escasez y al colapso. Sí. A ver, vos decís que se rompe esta trampa que, by the way, yo no conocía, ahora aprendí. ¿Por qué? ¿Cómo? Mira, esto es fascinante. Y de alguna manera te centra, te ubica de por qué es tan importante el trabajo que hacemos y por qué son tan fascinantes los años que estamos viviendo. Mm. El ser humano, el Homo sapiens, que lleva unos 200.000 años en la Tierra, siempre tuvo una vida miserable, muy miserable. Y uno tiende a pensar que este aumento de calidad de vida en el ser humano, medido como esperanza de vida, baja de mortalidad, mayor confort, fue una cosa que se fue acumulando lentamente en el tiempo, desde la Edad Media uno podría pensar, ¿cierto? Y finalmente llegamos a un nivel del que tenemos hoy día. Pero resulta que lo que fue creciendo lentamente en toda la historia de la humanidad fue el Producto Interno Bruto, que fue creciendo una pendiente muy baja, pero cada vez que crecía también la población. Y esa es la trampa malthusiana. Entonces, tú descubrías un nuevo valle fértil, te movías, tenías más cultivos, más trigo, más animales, no sé qué, la población subía, pero rápidamente ese aumento de productividad o de output era offseteado por un aumento de población y finalmente la calidad de vida era la misma. Entonces, si tú ves un gráfico de ingreso per cápita, el ingreso per cápita, no el ingreso, es plano hasta la Revolución Industrial, hasta 1830. La esperanza de vida hasta 1830 o 10 eran 40 años pegados. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa en Inglaterra? Bueno, primero sí venía una acumulación de conocimiento que sí venía de muchos años antes, siglos, ¿cierto? Del intercambio de las universidades, como también en China y en otros lados. Pero ¿qué pasa en Europa? Hay una combinación de elementos geográficos, donde no tenías grandes extensiones de países o estados o hegemónicas grandes, como pasaba en China o en la India. Empieza a aumentar la frecuencia de avances tecnológicos. Con lo tanto, empieza a pagar menos hacer lo mismo que habían hecho tus abuelos y tus bisabuelos, ¿cierto?
antes te decían a ti, no salga corriendo en la cueva de noche porque te va a comer el león como se lo comió a tu tatarabuelo. Entonces tú no lo hacías porque seguramente no se había desarrollado alguna tecnología para correr más rápido que el león. Entonces empiezan a subir la frecuencia de adelantos tecnológicos, se empieza a demandar a su vez mano de obra más calificada, por lo tanto empieza a pagar un poquito más educar a tus hijos, empieza a bajar la mortalidad de los niños, por lo tanto yo tengo más tiempo, o sea, primero digo, tengo 7 hijos, ¿a quién educo? Porque no sé cuál se va a morir. Pero además digo, ¿para qué lo voy a educar si va a estar detrás del caballo, digamos, sosteniendo el arado? Entonces, empieza a demandar esta mayor cantidad de mano de obra calificada, empieza a haber menos mortalidad, empieza a subir la esperanza de vida, entonces yo tengo más tiempo para rentabilizar la inversión en educación y ahí se rompe, ¿cierto?, un círculo vicioso y empieza esta revolución industrial donde empiezan a haber más adelantos tecnológicos, más capital, mejoran las condiciones de vida y empieza a subir la esperanza de vida con una pendiente muy parada, empieza a bajar la mortalidad, empieza a subir la educación de la población y sube el confort a niveles que ni siquiera los reyes antes podían disfrutar. ¿Y por qué pasa eso en Inglaterra especialmente? Es porque había un periodo de inestabilidad un poquito mayor, no habían grandes incumbentes que podían bloquear. Piensa tú que los escribanos de Francia bloquearon la imprenta durante 80 años. ¿No? Es muy normal eso. Mira, no sabía eso. Ya, entonces, y eso hace que de repente esta trampa malthusiana se rompa, ¡pah! ¿Cierto? Y los adelantos tecnológicos van más rápido que el aumento de la población, y de hecho sube la población también, y hoy día tenemos esperanza de vida de 80 años, incluso acá en Latinoamérica, ¿cierto? Mortalidad infantil es bajísima. Eso se contagia al resto de Europa y a las filiales europeas, como habla Odette Calor en su libro, a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Y eso fue impulsado por la innovación, por una institucionalidad correcta, ¿cierto? Por una ausencia de instituciones hegemónicas que hubieran bloqueado estas innovaciones. No es una persona, yo tengo una innovación y me iba a Florencia, si me iba mal en Florencia, me iba a Pisa, si no me iba a Milano, si no me iba a París, si no me iba a Inglaterra. Entonces, esta escape de la trampa malthusiana es impulsada por el desarrollo tecnológico, por el conocimiento, por el emprendimiento y por la inversión de capital de riesgo. Y eso es lo que trae el progreso que hoy día, progreso inédito en la historia de la humanidad, que trae este progreso que nos permite a nosotros estar hablando a través de esta pantalla. Eso tuvo 2 problemas, eso sí, 2 problemas. El primero, que fue desigual en el mundo, ¿cierto? Esta industrialización de Europa y Estados Unidos produjo una desindustrialización de las colonias de la India y Latinoamérica. Eso es lo primero, fue desigual en el mundo. Y lo segundo fue a costa del planeta, porque se sacó gigatoneladas de carbono que estaban en la Tierra, que se habían acumulado por millones de años en 30 años, 50 años. Y eso es lo que nos tiene. Entonces el desafío que tenemos ahora es ese mismo ingenio y capacidad de coordinarse del ser humano que nos hizo salir de la trampa malthusiana, pero nos metió en este otro problema, nos va a permitir salir de ello. ¿Cuál es el problema? Que los países que hoy día son ricos tienen un nivel de vida que, no es capaz que el planeta no es capaz de sostener. Por lo tanto, tienen que, manteniendo su nivel de vida, bajar esa huella ecológica. O sea, permitirle a la Tierra entregar los servicios ecosistémicos de una manera sostenible. Es decir, nosotros dopamos a la Tierra, la dopamos. Lo hicimos rendir en las Olimpiadas, en la carrera de 100 metros, pero después se murió infartado a las 2 semanas después de las Olimpiadas. Y el otro desafío es cómo los países que no son ricos pueden converger a esos niveles de vida sin, que lo que te mencionaba en un principio, sin romper esos límites biofísicos de la Tierra. Entonces, el venture capital vuelve a la esencia del capitalismo y es un vector de desarrollo impresionante, increíble. Lo que pasa es que a veces nos confundimos con feudalismo. ¿Ah? Sí, pero... sí. Che, qué interesante lo que me decís. Además, la descripción nunca la había escuchado así. La había escuchado más... Siempre escuchás a los VC hablar del asset class y más desde ese lugar, que es un poco aburrido también. Entonces, creo que le hiciste una breve historia de la humanidad a los Harari, pero desde el lugar productivo. Che, qué interesante. Muchas gracias por compartirlo para mí y para la audiencia también, que esto queda para escuchar y reescuchar. Voy a ir con las últimas preguntas. Bueno, hablamos acerca de todos estos temas.
Una cosa que a mí me interesó de otras charlas que vos dijiste, a ver, me pasa a veces que siempre veo un fondo nuevo y me pasa cuando escucho lo mismo que cuando una nueva fintech, foodtech, es otro fondo nuevo más. Pero vos comentás acá que es necesario una redundancia en el sistema. Sí. En el sistema estamos hablando del VC, del Venture Capital y demás. ¿A qué te referís Sí. con eso? Mira, es súper importante, y eso es un problema para hacer VC en LATAM, que en el ecosistema de innovación haya complementariedad y redundancia. Y me voy a explicar. Esto es como pintar una muralla. Aquí tengo una muralla blanca, si lo pudieras ver. Yo tengo dos posibilidades de pintar una muralla. Puedo ir azulejo por azulejo, cuadradito por cuadradito, pintando linealmente, y la termino, ¿cierto? Y la otra, esto es más bien, es como pintar una muralla con bombas de tinta. Imagínate como unas bombas de tinta que voy tirando. Entonces, algunas de esos bombazos van cayendo fuera de la muralla, Claro. otros van cayendo separados y otros van cayendo encima y se va viendo medio desordenado, pero si tú tiras muchas veces, finalmente le das un cierto color. Entonces, cuando tú piensas en los ecosistemas de innovación europeos, el alemán, por ejemplo, el norteamericano, son sistemas redundantes. ¿Qué quiere decir? Que es muy denso, pero también muy redundante. Hay muchas cosas haciendo lo mismo. Entonces, eso te permite reciclar de mejor forma los intentos fallidos, las relaciones, el talento, las patentes, etc. Y eso es súper importante porque tú no sabes bien cuál de esos pastitos chiquititos va a ser la cebolla gigante. Entonces, es súper importante que estén estos sistemas redundantes, ¿cierto? Y también en la inversión. No se puede hacer linealmente, no se puede hacer cuadradito por cuadradito, píxel por píxel. Es una cosa un poquito más caótica que después va tomando una cierta forma, ¿no? Y luego cuando ya toma una cierta forma, pum, ahí te vas y ahí sí haces un laser surgery, lo puede tomar el fondo de growth, etc. Pero las etapas tempranas, a nivel de I+D, a nivel de ciencia básica, a nivel de semilla, necesitas mucha cosa, mucha actividad. Es como pasar mucha arena por el cernidor para encontrar esas pepitas. Y en LATAM no tenemos un sistema tan redundante. Por eso cuando construimos nuestros portfolios, tenemos que ser muy cuidadosos de no hacer un copy-paste de lo que se hace en Silicon Valley, porque el contexto es distinto, es muy distinto. Y tú, para tener un sistema redundante, por ejemplo, yo te hablaba de la revolución industrial que partió en 1830, pero en realidad parte mucho antes con la acumulación de conocimiento, antes del Renacimiento incluso, ¿cierto? Con el nacimiento de las universidades, donde había mucho intercambio, fíjate. La Universidad de Bolonia, de Oxford, Salamanca, etcétera. Y esa emergencia de emerger de este conocimiento se empieza a acumular, y después están el arte, ¿cierto? Están los artesanos, ¿cómo se llaman? Los workshops, los talleres, los aprendices, y todo esto finalmente hace que explote la revolución industrial. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, un emprendimiento basado en ciencia o deep tech en Alemania o en Europa, tú como emprendedor estás parado sobre una montaña de capital de conocimiento que está abajo tuyo. Una montaña. Pero además hay proveedores y además hay gente que está haciendo algo parecido a ti y además hay muchos fondos. Entonces, por eso es importante esa redundancia a nivel de sistema, a nivel de sociedad. Interesante también de cara a los emprendedores, que muchas veces hay emprendedores haciendo cosas similares. Entonces, ese factor de la redundancia también lo veo ahí. Pero es muchas veces opuesto a lo que te enseñan en las universidades, que es la originalidad, ¿no? La trampa de Porter, ya que hablamos de trampa, ¿no? Como, o costo de diferenciación. Entonces, como no hay un espacio ahí. Aparte que Porter es una foto, entonces resulta que esto es dinámico. El juego acá se llama opcionalidad. Entonces, por eso también cuando te va bien o te va mal, es como en la vida. Mira, esto es igual a hacer un mochileo por Europa en oposición a hacer un viaje con un turismo, con un paquete turístico, ¿cierto? Entonces, yo voy a ir a Europa en una cierta época del año, voy a visitar Madrid, Milán, voy a ir al norte, sé más o menos cuánto cuesta por noche el hostal, pero a veces si voy un día a la estación de tren, puedo comer un poquito mejor y tengo mi itinerario, pero finalmente puede que yo nunca llegue a Madrid porque conocí un pueblito maravilloso
y lo pasé mucho mejor. Entonces, pero tengo un cierto plan, pero tú vas cambiando tu itinerario en la medida que vas teniendo información, puedes alargarlo, puedes acortarlo, entonces, ahí es el hecho de partir te genera personalidad. Conoces a alguien que te dice, mira, no vayas a este pueblo, anda acá, y así tú haces tu vida. Un poco jugar con esa incertidumbre que es la fuente del valor. También me gustaría hablar un poquito del uncertainty, porque nosotros como seres humanos Sí. queremos matar la incertidumbre. Y la incertidumbre es la fuente de la belleza, de todo. O sea, nosotros nacimos aleatoriamente. No podemos matarla porque esta es la fuente del valor. Entonces, cuando es cierto, por eso es tan importante los equipos, porque los equipos y la cultura es la mayor fuente de opcionalidad. Entonces, claro, puedes estar haciendo lo mismo que el otro, puedes tener más suerte que el otro, puedes tener que haya un cambio de contexto o puede que a partir de eso que quisiste hacer se te ocurra otra cosa. Está muy bueno. Incertidumbre, riesgo, ¿no? También como estos lugares de finalidad de crecimiento, entonces. ¿Por qué no? Sí. Quiero ir ya cerrando con una breve mensaje final, quizá de cara a los emprendedores, y para de ahí también puedes elaborar un poco de los emprendimientos que están buscando en el deal flow. Quizá lo más interesante es 3 cosas que buscan en el due diligence, ¿no? No que buscan en los emprendedores, no que buscan en general, sino como 3 cosas específicas del due diligence que ven ustedes en las startups que invirtieron o las que van a invertir. No sé si todavía siguen invirtiendo. Sí. Nosotros siempre miramos 3 cosas, 4 en realidad. Miramos 4 cosas, 4 grandes puntos, y las primeras 2 son las más importantes, probablemente no a la que le dedicamos más tiempo, porque es como un gate. Pero primero miramos el equipo y la cultura. Entonces nos preguntamos y decimos, ¿estos tipos o este tipo es capaz de generar una cultura que sea un magneto de talento? Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, siempre nos preguntamos, dentro de ese primer bucket, ¿cuál es el origen de la idea? ¿Cómo se les ocurrió la idea a estos emprendedores? Y eso es súper importante, porque cuando es de una experiencia donde ellos vivieron el dolor, cuando es una cosa vocacional, cuando es una cosa que se generó por una opción de algo que vivieron, cuando tiene algún nexo con algo singular de la experiencia de ellos, entonces nos gusta. Nosotros siempre decimos, queremos más a Bruce Springsteen, no queremos Britney Spears, queremos a los Bruce Springsteen. Bruce Springsteen le gustaba cantar A ver. porque Bruce Springsteen, le leí una entrevista hace mucho tiempo, entonces el tipo dice, sí, es cierto que me pagaron muy bien por mi trabajo, pero igual lo hubiera hecho gratis. Porque el tipo le gustaba cantar. Claro, claro. Y Britney Spears, que es una persona talentosa y trabajadora, es más bien un producto medio artificial, ¿cierto? Que tiene que gustar. Entonces, ese origen de la idea es súper importante. ¿Cómo se encontró el equipo? ¿Cómo surge? Entonces, cuando va un tipo que dice, mira, yo trabajé 12 años haciendo mantención de equipos en petróleos de Venezuela y me di cuenta que no hay un sistema para manejar esto. Y después me echaron cuando llegó Chávez y dije, yo voy a hacer un software que permita resolver esto, por lo cual yo sufrí. Uh-huh. Bueno, ahí hay una singularidad que es propia de él, que no se puede replicar. Claro. Esa historia no se puede replicar. Claro. La idea sí. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo le llamamos impacto y singularidad. Singularidad de la oportunidad. Obviamente nos preguntamos, ¿cuál es el impacto directo, social y ambiental de esta compañía y subsidiario? Después nos preguntamos, ¿hay algunas unintended consequences? Pensémosla. 2. Y luego decimos 2 preguntas que son claves. ¿Por qué tengo acceso a esta oportunidad? ¿Por qué? ¿Es solo porque tengo plata? ¿O porque este emprendedor valora nuestro estilo, sintoniza con nuestro estilo? No es que seamos mejor o peor que otros fondos, somos como somos. Porque yo le puedo aportar algo especial, porque me quiere dentro de su cap table y en realidad me está haciendo un espacio, o hay adverse selection. Y luego la cuarta, que quizás la más importante de todas, es, si a este equipo le va mal, ¿vamos a estar orgullosos de todas formas de haber invertido en ello? Y esa pregunta es clave, porque a ti te puede... La más probable es que nos vaya mal en cada inversión que hacemos, pero tiene que ser por las razones correctas. Tienen que ser errores forzados por el mercado, por la dificultad propia de donde nos estamos metiendo. Pero si es un equipo ético, que trabaja, que tiene la cultura adecuada, el skill adecuado, que es transparente, bueno, si le va mal,
ahí estamos. Pero a veces te van por las razones no correctas. Eso es lo segundo. Lo tercero, business quality, que eso es lo típico, ¿cierto? Los unit economics, el crecimiento, la defensibilidad, la presión de márgenes, etcétera. Y ahí podemos estar mucho rato, porque ahí está el investment memo, ¿cierto? Y el cuarto, aunque parezca obvio, obviamente, sobre todo en la TAM, ¿quién puede comprar este negocio a un valuation razonable? ¿Cierto? Sabiendo que van a haber pocos IPOs en la TAM probablemente y más compras estratégicas, o puede ser un IPO. Pero eso nos preguntamos, porque hay muy buenos negocios que pueden ser una muy mala inversión de VC. Claro, pues no tiene un exit después, digamos. Claro, o no tiene un éxito, uno escala, pero puede ser muy bueno para los founders, pero tú necesitas estos 10x, 20x, que son un poquito tiranos. Claro. Muy bien, querido Andrés, recorrimos un montón de temas. Obviamente me quedé con un montón de preguntas, pero lo voy a dejar para, ojalá, un segundo espacio, porque esta no va a ser ni la primera ni la última. O sea, es la primera, pero no va a ser la última vez que hablamos. Te quiero agradecer. Y bueno, generalmente hago 3 preguntas. Si tenés un ratito, te hago esas 3 preguntas finales y cerramos. Sí, yo estoy ya. Perfecto tiempo. Que se lo llamo Rapid Fire Questions. Así como te vienen un poquito a flor de piel. A ver. Ahí va. Si tuvieses que regalar un libro, serie o película a otra persona, ¿cuál sería y por qué? Mira, siempre regalo libros. Hoy día te regalaría Antifragile de Nassim Taleb. Ahí está. Y vi eso que mostraste en una PPT, en una PowerPoint era un turkey, un pavo, no me salía la palabra. Un pavo, ¿no? Que veía el futuro, pero no veía que se viene Thanksgiving. Claro. Veía bueno, cómo había crecido la población de pavos, estaba feliz. Pero no sabía que estaba una semana de Thanksgiving. Sí. Es interesante. Es que, mira, Antifragile es un libro un poquito irreverente, pero es maravilloso como habla mucho de los estoicos también. Hay varios libros interesantes, pero sobre todo habla del valor o sea, hay cosas que son frágiles, o sea, que se rompen con la inestabilidad. Hay cosas que son robustas, que no se deforman con la inestabilidad o con los estímulos. Y hay cosas que son antifrágiles, que se hacen más fuertes cuando tienen inestabilidad o tienen impactos negativos. Entonces, y al final lo que pasa es que la incertidumbre, ¿cierto? Finalmente es fuente de valor. Es fuente de valor. Y uno tiene que amarla, quererla, porque ahí es donde está la opcionalidad, ahí es donde está el serendipity, ahí es donde conoces a quién va a ser la mamá de tus hijos, ¿cierto? En un tiempo más. Ahí es. Entonces, y uno como VC tiene que jugar con eso, porque eso es hermoso, y tienes que diseñar tu vida para eso. Porque si eres antifrágil y hay cambios, bueno, tú estás preparado y ese cambio hasta te ayuda, ¿cierto? Claro. Y es súper interesante el approach y, bueno, este sería el que te regalo hoy. Después te regalo otro. Muchas gracias. Si tuvieras que darte un consejo a vos mismo cuando tenías 15 años, eras adolescente, ¿cuál sería? Puede ser una frase, un dale para adelante, un no emprendas. No sé. Mira, me lo preguntaron ayer en una charla. Ok. Eso mismo. ¿Sí? Le diría a ese Andrés, un poquito atormentado, es paciencia, confía en tu guata, porque el agua encuentra su curso finalmente. Yo tomé muchas decisiones un poquito contra el mainstream, mirando hacia atrás, esas decisiones fueron todas buenas, pero cuando las fui tomando, laborales, me atormentaba mucho y me arrepentía. Me fui de McKinsey a una cosa y decía, soy un estúpido. En vez de ir a Estados Unidos fue a Italia, en vez de ir al UBS en Milán me fui a una tech en Inglaterra, y después cuando estaba acá en Chile me fui a la Fundación Chile. Imagínate, trabajaba de gerente de inversiones en una compañía así muy, en el barrio del Golf, muy interesante, y después, entonces, y fueron buenas decisiones, la verdad, pero me atormentaron cada vez que las tomé. Entonces yo diría paciencia, confiar. La vida es corta porque hay que hacer cosas, por lo tanto hay que hacer cosas que valgan la pena, pero suficientemente larga para hacer las cosas bien. Así que muy bueno. Eso. Muy bueno, me hace acordar de Steve Jobs, ¿no? Esto de conectar los puntos, ese discurso que dio. Puede ser. Que los puntos solo se conectan desde adelante hacia atrás, ¿no? O sea, claro. Es decir, en el futuro, ¿no? O sea, no puedes verlo. Confiar en eso y no atormentarse. Yo fui bastante atormentado, bueno, soy un poquito enrollado, pero
Eso diría. El agua, al final, si tú pones o sea, no significa esperar a que la vida te suceda, pero si tú caminas y haces las cosas de acuerdo a lo que tú crees que es bueno, al final vas a encontrar tu camino, lo vas a encontrar. Muy bien, Andrés. Y a mí me encanta eso porque a mí cuando me decís un viaje y yo te digo, tengo ahí un viaje digamos, en Estonia, ¿no? Por ahí. Y vos decís, voy por Estonia y bueno, la nación más digital. No de buscar siempre lugares estos interesantes. Claro. Muy bien, querido Andrés. Lo he disfrutado mucho, he aprendido, te quiero agradecer. ¿Crees que hay algo más para decir, compartir antes de cerrar esta gran conversa? Yo te diría que, o sea, primero agradecerte y decir también que dos cosas. Uno, lo que me he dado cuenta mientras más pelado estoy y más canoso estoy, es que la humildad es muy importante, sobre todo en este juego de la innovación, porque pasan dos cosas. Uno, la mayoría de las veces uno se equivoca, pero además incluso cuando uno está en lo correcto, eso que es correcto un día lunes, el día viernes ya no es correcto. Entonces, hay que tener la mente, ser muy humilde y tener la mente muy abierta para aprender, pero sobre todo para desaprender. Porque, no sé, lo que yo aprendí en Capital de Riesgo del 2010 al 2018, si yo lo hubiera usado a rajatabla, probablemente me hubiera ido muy mal ahora, o en los años 21, 22, y probablemente si es que alguien, si ahora me comporto como si fuese el 2021, también me iría muy mal. Entonces, cambian los contextos, cambian las cosas, y por eso hay que mantener un cerebro plástico, diría yo, y eso requiere de una ausencia de ego difícil de hacer. O sea, eso es lo que yo intento, pero obviamente a veces no te resulta. Entonces, hoy día hay que aprender, pero sobre todo tener la capacidad de desaprender. Y eso es difícil. Pero creo que en este juego de la innovación y el capital de riesgo, eso es fundamental. Me quedo con eso. Muchas gracias, querido Andrés, por tu tiempo y agradecerte por esta linda conversación. Gracias a ti, Dani, extraordinario. Buen fin de. Ahí va. Ahí lo tuvimos, Andrés Pelle, cofundador y CEO de Kayak Ventures. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por compartir esta linda experiencia con nosotros. Les recuerdo que desde ahora pueden apoyar este podcast tan solo por $3 por mes, ingresando en www.impactlatam.co/podcast. Ahí hacen clic en Quiero apoyar. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos a info@impactlatam.co. Y por último, déjanos una breve reseña, un rating para ayudar a difundir y compartir este podcast. Como siempre digo, donde sea que estén, nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co